La película tiene su desarrollo en el año 1863, cuando Abraham Lincoln proclamó la libertad para los esclavos. Por eso la película va a ser en blanco y negro. No me culpen a mí, así la produjeron para darle un ambiente más acorde a la época, ya que la historia está basada en hechos reales. Pues luego de que Lincoln proclamara la libertad, había aún personas que mantenían cautivos a los esclavos, y ese era el caso de una población de 350.000 esclavos en Luisiana, quienes tuvieron que tomar una decisión entre esperar que el ejército los libere o tomar ellos la libertad por su cuenta. Así es como nos centramos en la población de los 350.000 esclavos, a quienes vemos realizando trabajo de campo bajo condiciones laborales precarias. Entre ellos se encuentra nuestro protagonista, Will Smith, quien se está despidiendo de su esposa e hijo porque sabe que pronto irán por él. Así que luego de hacer pública su fe en Dios, entran las personas que se creen su dueño y quieren llevárselo a la fuerza. Ante esto él se defiende, pues no es necesario que los zarandeen. Pero quienes lo fueron a buscar amenazan con disparar a su esposa si no se calma. Por esta razón Will decide cooperar, y para que no se vuelva a rebelar, le dan su madrazo y lo montan en una carrucha. En el camino se logran ver unas cabezas de esclavos colgando. Pero esto no lo ponemos porque YouTube nos regaña, y al llegar, tanto Will como el resto de los que iban en la carrucha son esposados de pies, muñecas y cuello. Y sí, uno detrás de otro, los conducen hasta la cabaña. Allí empujan a Will, y este pone una cara de que quiere caerle a madrazos al tipo. Ya ustedes saben que él para soltar un puño necesita permiso, pero se abstiene porque si se revela, ahí mismo lo pueden matar. Más tarde los ponen a realizar trabajos, y en uno de esos, el compañero de Will le dan unos latigazos. Al ver esto, Will lo va a ayudar, pero uno de los supervisores lo apunta, y le dice que él es el quien decide quién se ayuda y a quién no. Al rato vemos al compañero de Will Smith decir que el más duro de los amos es Jim Facel, mientras castigan a uno de los esclavos por haberse rebelado, y al caer la noche, lo tiran junto al resto luego de haberlos torturado. Allí Will, al ver que uno de sus compañeros tiene miedo, lo calma diciéndole que Dios está con ellos, pero el recién torturado reniega de la existencia de Dios, pues aduce que si existiera, ya los habría liberado, y no permitiera que mataran a tantos como él el día a día. Ante esto, Will le responde que si no cree en Dios no lo juzgará, pero le dice que rezará por él. Al día siguiente, mientras vuelven a su jornada laboral, Will escucha decir a uno de los blancos que Lincoln ordenó liberar a los esclavos. En eso, escupe la comida que le han servido y la agarra contra quien se la sirvió diciendo que está cruda. Ante el hecho, Will no aparte la mirada y por esta razón el blanco lo manda a llamar. Al acercarse, el blanco como ve que Will le contestó, le da un golpe en la barriga y cuando le va a disparar, Jim silba, y con solo silbar, hace que el blanco se detenga. Más tarde, Jim se acerca donde está Will, y le dice que está vivo gracias a él, diciéndole que le debe su vida. Pero como Will le responde que su vida se la debe a Dios, Jim decide ponerle un castigo por rebelde. Tras ello, llega el momento de comer. Allí Will aprovecha para decirle a alguno de sus compañeros que escuchó que los esclavos son libres, por orden de Lincoln. Así que planea escaparse y llegar a donde está el ejército libertador. Sin embargo, le advierten a sus compañeros que para ello tendrán que atravesar el pantano, lo cual les llevará 5 días. Y aunque algunos tienen miedo de ser descubiertos y ejecutados, Will les dice que si no lo hacen, igual corren el riesgo de ser ejecutados, por lo que deciden intentar escapar. Mientras se presente la oportunidad de huir, Will sigue trabajando. En eso le ordenan llevar a un compañero al foso, y allí se da cuenta que el blanco que antes le quiso disparar, lo hará en ese momento. Así que decide repartir par de palazos e iniciar con la escapada. Al ver esta situación, los demás esclavos comienzan a huir también, pero claro, los blancos se percatan de ello e inician los disparos. Entre ellos está Jim, quien apuntó a Will, pero por obra de Dios no lo logra darle. Porque el tipo si algo tiene es puntería. Y si no me creen, vean cómo el resto no lo falló. Así es como luego de ver que algunos pudieron escapar, inician su búsqueda a caballo, mientras que los esclavos van a pie. Lo sé, es muy desigual el enfrentamiento, pero igual hay que luchar. Por su parte, Will y 3 compañeros más corren por el pantano. Sin embargo, los perros y los cazadores ya están acercándose. En eso llega el momento en que deben atravesar el agua, donde se deja ver la cabeza de un cocodrilo, y ante esto, uno de ellos se detiene, y es alcanzado por los perros, y poco después llegan los cazadores. Cuando esto sucede, Jim le pregunta al esclavo hacia dónde fueron sus compañeros, ofreciéndole el trato de que si le dice, lo dejará vivir. Por esta razón, el compañero de Will decide delatarlos.
pues le cuenta a Jin que se dirigen hacia donde está el ejército de Lincoln. Sin embargo, Jin no respeta el trato y le dispara por la espalda. Entretanto, los 3 sobrevivientes deciden separarse, por cada quien por su lado y Will herido. Ahora los cazadores también se dispersan. Will llega a ver una casa en el medio del pantano, así que decide acercarse para tomar agua y un poco de comida. Sin embargo, es visto por una niña de la casa, quien hace sonar una campana y empieza a decir. Con esto, ha alertado a Jin, quien acude al lugar y le indica en qué dirección se fue corriendo el fulano prófugo. En eso, Will decide dejar el vendaje que tiene en su sangre en el camino y se va a esconder. Por este motivo, los perros consiguen la prenda, pero no a Will, porque él se sumergió en el agua. Jin ve a un cocodrilo y piensa que Will no podía estar debajo del agua, así que se va. Pero Will sí, al final estaba debajo del agua, y cuando va saliendo el cocodrilo lo atrapa. Allí, inician un combate marítimo en el cual termina con Will herido pero victorioso. Tiempo después, Jin y su combo se consiguen con el cocodrilo y deciden comérselo. Allí nos enteramos de que Jin fue criado por una esclava, a la cual quería mucho, pero un día su padre se enteró que le estuvo dando de su comida y la mató. Al día siguiente continúan la persecución, y se han dado cuenta que el único que persiguen es a Will. ¿Dónde están los otros 2? En fin, Will está bastante herido, por lo que luego de encomendarse al cielo, continúa su camino a pasos lentos. En eso se encuentra una casita en el árbol. Allí logra tomar agua y abastecerse de aire caliente. Al rato decide subir una colmena para extraer un poco de miel, pero comete el error de llevarse una cantimplora caliente, la cual lo termina delatando por el humo. Pero bueno, Will tampoco es tonto, porque dejó la cantimplora en el árbol y se fue en un bote. En el cambio de escena, vemos que al esposo de Will han informado que la vendieron, pues el dueño de los esclavos le consiguió un esposo nuevo y la vendió, pero solo a ella. Los niños tendrán que quedarse allí. De regreso con Will, lo vemos continuando su camino y en eso se consigue a uno de los que escaparon con él. Will le dice que se unte cebolla para que no lo delaten los perros, y así juntos continúan con el escape. Pero bueno, lo de la cebolla parece que no funcionó muy bien, pues más adelante son conseguidos por los perros y 2 de los cazadores, quienes ven al compañero de Will trepado en un árbol, mientras que Will está dentro de él. A la reunión se suma Jin, pero este sí que no se anda con cuentos y se baja del árbol de un pepazo. Una vez en el piso, Jin le pregunta dónde está Will, y aunque su compañero está viéndolo, no lo delata, así que Jin se encarga de él. Mientras esto sucede, Will observa con la impotencia de no poder hacer nada, así que espera a que los cazadores se vayan y cuando sale, lo que consigue es el cuerpo de su compañero sin cabeza. Por su parte, la esposa de Will planeó algo con su hija para que no se la llevaran, y ese algo es incapacitarse a propósito para que quien esté interesado en comprarla ya no lo haga. Por este motivo la vemos más tarde herirse un brazo en una máquina. Entretanto, Will llega a un lugar donde hay caballos corriendo y una mansión quemándose. Al entrar, ve un manjar servido en la mesa y por supuesto comienza a comer. En eso escucha un ruido y con cuidado se acerca al lugar donde proviene. Will agarra y la saca del lugar con el fin de ayudarla. Con eso llega uno de los cazadores. Ante esto Will pide clemencia por la niña y suplica que le deje atenderla. El cazador le dice que ya es muy tarde para la niña. Y sí, lamentablemente ya era tarde. Tras ver esto, Will se arma de valor y golpea al cazador. Con el golpe suelta la escopeta y con ella misma se encarga de él, así como del otro cazador que iba llegando. Tras esto, sale corriendo antes de encontrarse con Jin, que es el mero diablo. En la huida, deja a Jin sin perros, así que tras esto, por lo menos la situación se nivela. Al día siguiente, Will continúa su escapada y en eso ve a lo lejos el ejército libertador, así que recobra sus fuerzas y corre hacia él. Pero en eso, es interceptado por Jin, quien le recuerda que es su dios, y le pide a Will suplicarle, y como Will no lo hace, Jin saca su arma y cuando le está por disparar, alguien más lo hace primero. Y sí, se trata del ejército libertador enviado por Lincoln, quienes atienden a Will y le preguntan si está solo. Will le responde que sí, pero que quiere ver a su familia. Tras decir esto, se desmaya, y al despertar se encuentra siendo atendido junto con otros muchos esclavos más.
Tiempo después, atendido por un miembro del ejército, allí les están haciendo a los esclavos su registro como personas. Le preguntan nombre, edad, lugar de nacimiento y entre otros datos. En eso Will reitera que quiere ver a su familia, pero el militar le responde que no. Él le dice que según Lincoln ahora es libre, pero el militar le dice que no. O sea que por donde el presidente son libres, pero hay muchos racistas en la población. Y con la excusa de que están en una guerra, le ofrecen a Will dos opciones. Una es quedarse allí como refugiado, y la otra es alistarse en el ejército y ayudar a combatir a los dueños de esclavos. Will no responde, pero el militar elige por él, así que lo llevan a enlistarse en el ejército. Allí es recibido por el capitán que le salvó de Jean, así que aprovecha para agradecerle. En eso llegan unas personas a buscarlo. Aunque Will desconfía de ellos, el capitán le dice que son buenas personas, así que pueden ir con ellos. Más tarde, Will regresa con el capitán y ambos juntos van a ver al general. Este conoce la historia de Will y se asombra de que haya podido sobrevivir tantos días en el pantano. Además, les cuenta que están por comandar una misión hacia las tropas enemigas, pero tras ver su foto, se han dado cuenta que es una persona que no está apta para recibir órdenes, pues en sus heridas nota desobediencia. Ante esto, Will le planta cara al general y le dice que no le venga con mamadas, ya que si está así de herido es porque nunca se dejó someter y a pesar de que intentaron asesinarlo varias veces, logró sobrevivir. Así que antes de soldados obedientes, debería estar buscando soldados muy fuertes. Tras la respuesta de Will, el general no se vio muy contento, pero al final lo dejó ir bajo el escuadrón del capitán. Así es como tiempo después, lo vemos formando parte de la tropa libertadora. Allí el capitán les ofrece un discurso sobre la causa que defienden y dan marcha a su camino por la conquista definitiva de la libertad. Y como en toda guerra, se registran bajas de parte y parte, entre ellas la del capitán del ejército libertador. Por su parte, Will ha sido zarandeado por los embates del combate y tiempo después lo vemos recuperado en el suelo atacando desde allí y huyendo al mismo tiempo. En una de esas, arenga a la tropa para encontrar el valor de asaltar los cañones, pues esos han sido la clave de su derrota hasta el momento. Así es como todos juntos inician con más valor que estrategia, su arriesgado camino hacia los cañones, y aunque se produjeron muchas bajas, al fin pudieron ganar. Por esta razón, vemos más tarde al ejército libertador acudir a Luisiana para liberar a la población cautiva del lugar. Entre tanto, Will busca desesperadamente a su familia. Entra en donde solían vivir y no los consigue, así que sigue buscando entre la multitud. En una de esas, ve a su hija, y con su hija está el resto de su familia. Así que se produce el esperado reencuentro y con él, el final de la historia. Al principio les dije que la historia estaba basada en hechos reales, y es que sí, el personaje de Will fue en la vida real Peter, y esta es su verdadera foto. Él fue la clave en la lucha por la libertad, y por la cual yo siga vivo.